la apuesta de Mandela fue, y sobre todo la cárcel le permitió esa reflexión, fue cómo nos acercamos. Y lo que presenta la película es precisamente, a partir de ese poema que acompañó la cárcel de Nelson Mandela, es el hecho de un partido de rugby. Los sudafricanos han tenido equipos de rugby pues internacionales, de talla internacional, y había un mundial, y ese mundial fue en el año 95, y fue después de que ya se había acabado la política segregacionista en el año 90, en negociaciones desde la cárcel Mandela con los blancos, y no solo Mandela, sino también todo el movimiento negro que apoyaba a Mandela obviamente contra el apartheid. Entonces se negocia esto y las políticas segregacionistas se apagan, se quitan, pero la sociedad seguía en alguna medida dividida. Entonces Nelson Mandela llega a la presidencia en el año 94 y en el año 95 se da la oportunidad de este mundial de rugby en Sudáfrica y en Johannesburgo, y Nelson Mandela aprovecha este evento y este hecho deportivo porque además creía que el deporte podía generar paz, y lo aprovecha para tratar de integrar y de reconciliar a la nación, porque todavía culturalmente, hoy aún después de esto, todavía culturalmente había distancias, tratos diferenciales, tratos segregacionistas, tratos racistas, y entonces Nelson Mandela aprovecha este partido de rugby y dice, vamos a apoyar a los Springboks, que era el equipo sobre todo de blancos de rugby. Los Springboks era una representación de los blancos, había sido una representación también del segregacionismo blanco. Entonces Nelson Mandela invita a la población negra para que apoyen a los Springboks en ese partido, y los Springboks era el partido nacional, el equipo nacional de rugby. Y bueno, y nos van a mostrar que ganan el campeonato, y ese es el hecho histórico, y los negros y los blancos se unen, en este caso a partir de un equipo. Qué pena, fue terrible, qué pena. Pero bueno, para contextualizar la película, yo dejo a Zoraida. Bueno, me parece que esta es una gran oportunidad. Yo espero voces del fútbol. Yo espero voces de los futbolistas para que se anunciaran y pronunciaran respecto al plebiscito a favor de la paz. Yo espero voces de los deportistas grandes de este país y de los artistas grandes de este país. No, muy pocos se pronunciaron. Hubo Juanes, un Manolo, o no se me acuerda, se me olvida el apellido de Manolo, el actor, varios actores de televisión, pero antes futbolistas en contra y futbolistas acallados. No tenemos líderes políticos en los deportes de este país, no tenemos personas, eso me lo pueden discutir posteriormente, no tenemos personas que piensen políticamente este país. Madonna acaba de hacer una propuesta un poco indecente para que no voten por Trump en Estados Unidos, se ha manifestado políticamente, Madonna, ¿sí? Para que no voten por Trump. Hay artistas, hay gente de la farándula, hay deportistas que se han expresado en el mundo a favor o en contra de determinadas decisiones políticas. Aquí nos falta todavía, y nos falta formación política de los deportistas, y nos falta formación política de toda esta ciudadanía. Entonces, bienvenidos a esta gran película y que la podamos disfrutar. Bueno, buenos días. Antes de todo pido excusas, estoy un poco agripada, entonces eso genera un poco de emisión en esta breve presentación que haré. Esta película en particular es una de mis películas favoritas, no solamente porque toca el tema del deporte. Yo conozco el deporte, amo profundamente todas las implicaciones que el deporte, que la práctica deportiva trae sobre el humano, ¿sí? Sino además porque esta película trae, como nos contaba Edgar, una serie de situaciones sociales, políticas, emocionales y además de los seres humanos implicados, ¿sí? En la película tenemos dos protagonistas, que serían Nelson Mandela, ¿cierto? Y el capitán del equipo de rugby. Son dos personalidades absolutamente fuertes y que ayudan no solamente a disipar aquellos problemas sociales y políticos que estaban existiendo, sino también a liderar una nación. Digamos que para llegar a hacer eso se necesitan muchas características de índole personal. ¿Sí? Todos sabemos que a veces queremos liderar, pero en ocasiones no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo congregar personas, no sabemos cómo llegar a un cambio profundo, y estos dos personajes lo logran. Nelson Mandela, desde su condición de política, logra generar un cambio en un país, logra generar un cambio inclusive en el mundo
película todavía hablamos de este cambio tan grande que se dio en Sudáfrica y cómo es un ejemplo a seguir, ¿sí? Y además, pues el capitán François nos ayuda a mostrar cómo una persona, un capitán de un equipo de rugby puede también irse a la política, como tú decías ahorita, convocar a sus chicos, porque pues ahorita verán también en la película algunas situaciones en las que la motivación del equipo también cae, pero él ayuda con esas características personales de liderazgo a que el equipo avance, inclusive pues ahorita que nos spoilearon la película, a los resultados, ¿cierto?, que logran tener. Digamos que cuando empezamos a ver la película, al principio vamos a ver que es complejo pensar en que este equipo podía ganar, ¿sí? Podía llegar a una final, teniendo en cuenta las características de desmotivación, las características sociales que estaban en ese momento. Y aún así, estos dos líderes, ninguno de ellos, frente a las adversidades que hay a nivel social, a nivel deportivo, ninguno se rinde. Ambos tienen esa característica, la perseverancia, ¿sí? Esa perseverancia que a veces nos falta a cada uno de nosotros cuando vemos las cosas demasiado difíciles y decimos, no, pues yo prefiero renunciar, es muchísimo más fácil. Pues bien, ellos con un país y con un equipo decidieron no renunciar, decidieron continuar, decidieron dar todo de sí, y tiene una característica importantísima, chicos, es la parte humana. De hecho, son dos líderes muy diferentes a los líderes que estamos acostumbrados a ver. Son líderes que se acercan. Nelson Mandela hablaba con la gente, se acercaba, le preguntaba cómo iba, que es lo que nosotros a veces nos quejamos, bueno, no se den cuenta para el proceso, no se den cuenta para eso, toman decisiones políticas, pero ¿de dónde estamos nosotros? ¿Sí? Este líder, Nelson Mandela, decide acercarse a la gente, preguntarle, de hecho vamos a ver cómo en situaciones pequeñas de la película, algunas escenas, se acerca a quienes son sus guardaespaldas, a preguntarle, ¿dónde estás? Y todo el mundo como, bueno, eso no es normal que lo haga un líder, ¿sí? Menos un representante político y de la talla de Nelson Mandela, y él aún así muestra su lado humano. ¿Quién es él? No debemos perder nunca de vista eso. ¿Quiénes somos nosotros? Y que gobernar desde la política, eso no implica que tengamos una máscara gigante que no nos acerque al otro, ¿sí? Que pongamos los muros que nos decidan ese no va a acercarme, ese que no me toque. Lo mismo sucede con el capitán del equipo de rugby, ¿sí? Él se muestra como un líder humano, como alguien que es tocable, que también se ve afectado en su parte emocional y que además de todo escucha a Mandela, escucha a los integrantes del equipo, él siempre está pendiente de su director técnico, ¿cierto? A todas las personas que acompañan y están presentes en este evento deportivo. Hay unas características personales en los protagonistas y en todas las personas que están aquí, y tendría que ver con, primero, la empatía. Yo sé que la empatía muchas veces nos reímos del término porque decimos que es ponernos en el zapato del otro, y mucha gente le responde a uno, pero es que no calzamos lo mismo, ¿cierto? Ay, no, es que se necesitaría vivir lo del otro para yo poder tener empatía. No, no necesariamente, es simplemente comprender las situaciones con las que el otro atraviesa, comprenderlas y entender que eso genera una emoción. Y a veces es tan difícil, de hecho le decimos a la gente, ay, usted sí llora por bobada, algo que no tiene importancia. Pues bien, estos dos líderes nos muestran a nosotros que esa empatía es fundamental para el acercamiento al otro, ¿sí? Hace que justamente esa parte humana salga a relucir y nos muestre que el otro es diferente, pero al mismo tiempo es igual a mí. También es un ser humano que siente, piensa y actúa, ¿cierto? Y eso, digamos, que hace también como un poquitico de diferencia. Ambos líderes son muy asertivos, saben qué hacer en el momento ideal, ¿cierto? En ese momento preciso, qué decir, qué hacer. A veces también, y en toda esa parte del conflicto, del posacuerdo, de todo lo que se ha intentado, mira, a veces no somos muy asertivos para decir las cosas, entonces queda también la pregunta, sí, la reflexión por, bueno, ¿y cómo desarrollar la asertividad frente al momento histórico que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Cómo aportar cada uno de nosotros a esa construcción de una sociedad distinta que todos los días pedimos y que dejamos en manos de los otros? Pero ¿cómo hacer yo para con mis acciones ser lo suficientemente asertivo y lograr cambios como lo hace aquí? ¿Sí? Hay algo pues también que, pues, digamos que a veces confundimos en la parte de la autoridad. El tener autoridad esperamos que sea alguien súper rígido, agresivo, y estos dos personajes nos muestran esa parte de la autoridad desde lo humano, ¿cierto? Desde yo expreso lo que necesitamos, doy unas instrucciones, ¿sí? Soy asertivo, pero al mismo tiempo tengo una parte de la flexibilidad en determinados espacios,
¿sí? Nosotros podemos ver que ellos son personas con alta capacidad de toma de decisiones, pero también con respeto por el otro, por la opinión que los demás puedan tener. Es triste cómo vamos a ver algunas escenas en las cuales, esa diferencia entre blancos y negros, pues, al contrario, lo que hace es mostrar que no hay un respeto por el otro, ¿sí? Pero con las acciones que tienen este par de personajes nos muestran que ese respeto es posible, que ese respeto es absolutamente necesario y totalmente naturalizado en nosotros como seres humanos. No es algo que salga de nosotros respetar, es algo inherente y deberíamos practicarlo en cualquier tipo de escenario. De hecho, es muy chévere el eslogan de la película, donde se resume un equipo, y es un equipo, un país, ¿sí? Ojalá, chicos, nosotros con el deporte, así como lo logran acá, podríamos llegar a tener esa transformación social. De hecho, nosotros cuando hablamos de deporte de altos logros, deporte de iniciación y formación deportiva, estamos pensando en un cambio. Cuando hablamos de iniciación y formación deportiva, estamos hablando, y sobre todo desde la psicología y de los entrenadores deportivos, en formar unas habilidades. ¿Sí? Y esas habilidades son también habilidades para la vida. Enseñamos a los chicos respeto, enseñamos a los chicos normas, enseñamos a los chicos las habilidades coordinativas, enseñamos una cantidad de cosas que les van a ayudar a ¿qué? A poder tener un futuro muchísimo mejor, ¿cierto? Y ese futuro también incluye todo lo que nos habla la película. Y cuando hablamos de deporte de altos logros, chicos, estamos hablando también de modelos, ¿sí? De modelos sociales. Ahorita ya pregunta, ¿dónde están esos modelos? ¿Dónde están los deportistas de altos logros que nos representaron en Juegos Olímpicos? ¿Dónde están esas personas pronunciándose sobre lo aquello que como país nos mueve? Es que es una decisión de todos, es una decisión que nos afecta. Entonces ellos también, digamos que serían llamados a construir país, a construir sociedad, pero eso también implica una serie de responsabilidades de índole individual y un conocimiento profundo del contexto. Muchas veces nosotros pecamos por eso, la falta de conocimiento del contexto, y la invitación con esa película es justamente a que genere una reflexión frente a esto. Aquí en Colombia estamos vivenciando algo muy similar a lo que se veía en la película. Esa separación entre seres humanos, allí se veía blancos y negros, aquí lo estamos viendo desafortunadamente una especie de bipartidismo, ¿cierto? Los que dicen sí, los que dicen no, los que dicen blanco, los que dicen negro, los que les gusta esto y los que les gusta aquello, ¿cierto? Inclusive se están separando familias debido a este fenómeno. Ojalá pudiéramos llegar a un momento de comprensión tal que no importa lo que piense el otro, que igual es nuestro hermano, es un ser humano, lo comprendemos, lo conocemos y respetamos cada una de sus decisiones, ¿sí? Pero lo más importante es que igual todos decimos blanco, negro, sí o no, pero se supone que todos estamos buscando lo mismo, y la tranquilidad es la paz, y aquí en la película se logra esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz por medio del deporte. Ojalá nosotros aquí también pudiéramos lograrlo, no solamente por medio del deporte, también por las características que les mencioné ahorita, esa asertividad, ese respeto por el otro, ¿sí? Esa capacidad de tomar de decisiones y esa empatía tan necesaria que desafortunadamente a veces no nos produce ese deseo de conocer y comprender, ¿sí? Esa es mi invitación a la película, mirar también cómo podemos nosotros empezar a mirar, a ubicar todo eso que vamos a ver en nuestro contexto y a partir de allí entonces generar algunos cambios. Solo decir que la película está basada en un libro de John Carlin que se llama El factor humano. Entonces, importante esto porque la película se desarrolla con base sobre todo al hecho del partido de rugby y a lo que pasó antes de ese partido en términos de la lucha antisegregacionista y posteriormente, y en ese momento y posteriormente pues digamos a esta expresión de reconciliación. Entonces veamos la película. Muchas gracias.